Y a propósito de esto, de esta vida vivida en plenitud, hablábamos con Danilo Astori previamente sobre lo que significa la política y vivir en la plenitud y en los desafíos de la política. Y ahí vamos directamente a esta serie de preguntas, Danilo, que comienzan a mi juicio con cómo explican sus colegas economistas el error en los pronósticos de crecimiento a la luz de los últimos datos publicados por el Banco Central. Bueno, por suerte las previsiones fueron superadas por la realidad, por los resultados. Digo por suerte porque esto para Uruguay es muy importante, revela que los fundamentos de la economía siguen funcionando positivamente. En este caso, sobre todo, la inversión, que permanece con una evolución muy firme, muy consolidada, lo cual demuestra confianza en el país. Cuando digo inversión estoy hablando de la nacional, de la proveniente del exterior, la pública, la privada. Motor fundamental, en definitiva, del crecimiento. Y también el papel muy importante de la inserción internacional de Uruguay a través de las exportaciones, que han llegado ya a una cifra que si la hubiéramos anunciado hace un tiempo nadie lo hubiera creído. Porque cuando tomamos el gobierno, me refiero al Frente Amplio, y a nuestro equipo en particular en 2005, Uruguay estaba exportando 3.000 millones de dólares. Hoy está exportando 14.000 millones de dólares. Es imponente. Y eso sigue dándole al país un empujón muy grande que hace que, aún en épocas de desaceleración generalizada, en la región, en particular en los vecinos, en Europa, en Estados Unidos, el país siga creciendo a un ritmo importante. Por lo tanto, este año se va a verificar un crecimiento que supera nuestra predicción seguramente, y lo que es más importante, el año que viene también, porque estas cifras del segundo trimestre que hemos conocido ahora suponen que esto se va a mantener el año que viene y que tanto 2014 como 2015 van a registrar un crecimiento de entre 3 y 4%, lo cual en este mundo actual y en estas circunstancias son cifras muy importantes. Danilo, el Frente Amplio ha ofrecido un alivio impositivo o más alivio impositivo. Estamos en tiempos de campaña electoral y se ha producido lo que hay coincidencia en llamar los reclamos de la clase media. Y quienes hablan de la clase media baja, otros directamente solo de la clase media. ¿Qué tuvo que ver una cosa con la otra? Bueno, nosotros instauramos un sistema tributario nuevo en el país en 2007. Y en el momento de presentarlo fuimos muy claros en señalar que nadie crea que esta es la versión definitiva del sistema tributario uruguayo. Lo que sí tenemos son objetivos muy claros. Y al servicio de esos objetivos, o asegurando su vigencia, su mantenimiento, vamos a ir mejorando permanentemente el sistema en beneficio del contribuyente. ¿Cuáles objetivos propusimos? El primero y fundamental, equidad. Esto es que se tribute en este país en función de la capacidad de cada uno, medida fundamentalmente a través de los ingresos. Segundo, eficiencia. Había muchos impuestos en el país. Recuerdo que eliminamos 15 al presentar el sistema tributario y no descarto que lo hagamos más profundamente en el futuro. Y tercero, estímulo a la inversión. Las facilidades tributarias que pusimos en práctica para estimular la inversión tuvieron un resultado que yo no vacilo en calificar de espectacular. Que nosotros en este país hayamos
recibido el año pasado 2.800 millones de dólares de inversión del exterior es un resultado espectacular y en gran medida se debe al tratamiento fiscal que le hemos dado a la inversión. A la luz de esos objetivos señalamos, vamos a ir mejorando permanentemente este sistema. ¿En beneficio de quién? Del contribuyente. No es que estemos proponiendo alivios tributarios, estamos proponiendo y actuando, trabajando permanentemente de modo que el sistema sea en beneficio del contribuyente, todo el sistema, a la luz de los objetivos proclamados. Yo creo que los llamados sectores medios han sido tratados hasta ahora como corresponde a la luz de los objetivos que yo he establecido. Si uno repasa la carga tributaria promedio sobre los ingresos de los llamados sectores de ingreso medio, se da cuenta que está en torno al 10%, me estoy refiriendo a esos sectores en este momento exclusivamente, y al mismo tiempo creo que los ingresos que ha venido percibiendo ese conjunto de sectores aumentaron bastante más rápidamente que los impuestos que pagan. Por lo tanto, esa proporción de carga tributaria ha venido disminuyendo. Y lo que podemos llamar sectores de clase media se han fortalecido en el país. Desde el punto de vista tributario se han fortalecido y desde el punto de vista de los ingresos también. Cuando uno hace una representación gráfica de lo que puede señalar como sectores de alto ingreso, sectores de ingreso medio y sectores de bajo ingreso, se da cuenta que los sectores de ingreso medio son los que más crecieron por lejos. Ahora, ¿por qué entonces esa indecisión? ¿Por qué coincidencia en marcar que es así el sector de mayor indecisión frente a este planteo que usted hace? A mí me parece que socialmente hay un incremento, no voy a usar la palabra exigencia, voy a usar la palabra aspiración en la sociedad uruguaya. Y creo que es un proceso absolutamente claro y comprensible. En la medida que una población, y sobre todo los sectores más humildes y los sectores que podríamos llamar intermedios o de ingresos medios, como señalábamos recién, van accediendo a una calidad de vida mejor, empezando por las cosas más fundamentales de la vida, tener un trabajo cuando no se tenía, luego de tener un trabajo de mejor calidad, un salario que crece, una jubilación que crece. Puedo decir que todos estos indicadores han mejorado sin excepción. También va surgiendo el descubrimiento de nuevas necesidades y la posibilidad de plantear aspiraciones desde ese punto de vista que tenemos que respetar mucho. Yo creo que un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, como es el gobierno del Frente Amplio, tiene que estar a la altura de esas exigencias y tiene que saber responder a las mismas. Y por eso nosotros que estamos trabajando para alcanzar un tercer gobierno del Frente Amplio, encabezado por Tabaré Vázquez, decimos que ese gobierno, ese tercer gobierno, no puede ser más de lo mismo. No puede ser simplemente la continuidad tipo piloto automático, tipo no alterar demasiado las circunstancias de la sociedad respecto a los anteriores. Muy por el contrario, tiene que ser un gobierno que tome nota de esas nuevas exigencias de la sociedad, que tome nota de las aspiraciones de los sectores medios, pero también de los sectores más humildes, y trabaje para seguir mejorando a través de transformaciones nuevas y más profundas la calidad de vida de la gente. Quiero leer esto textualmente porque uno de los principales asesores económicos del Partido Nacional, Juan Dubra,
Señaló días atrás al portal argentino Infobae esto: hay una idea de que Uruguay no existía antes de 2004 y eso es mentira. Estaba muy bien antes de 2004, Uruguay no creció, por lo que hizo el Frente Amplio. Las inversiones gigantescas se hicieron posibles por cosas que se hicieron antes, y el propio candidato a la presidencia por el Partido Nacional realizó justamente un apoyo en este sentido. Bueno, más que comentar declaraciones, yo quiero hacer un razonamiento. Uruguay vivió años muy difíciles antes de la llegada del Frente Amplio al poder. Vivió años muy difíciles que incluyeron sucesivamente décadas de estancamiento. La economía uruguaya se estancó al terminar la década de los 50 del siglo pasado y permaneció muchísimo tiempo con resultados absolutamente mediocres en materia de inversión, de crecimiento. Ese estancamiento trajo una declinación permanente de condiciones de vida de la población. Se pueden analizar las estadísticas de evolución de los salarios, de las jubilaciones, y la verdad es que fue un periodo muy largo de resultados muy negativos, que se agravaron a comienzos del siglo XX, los años 2001, 2002, el siglo XXI, perdón, con la emergencia de crisis muy profundas, muy hondas, que trajeron también mucho dolor a la sociedad uruguaya. Solo tengo que citar la crisis de la deuda. Uruguay llegó a ser el segundo país deudor con el Fondo Monetario Internacional más importante del mundo, en relación a su tamaño, a su población, y esto ocurría en esos primeros años del siglo XXI, 2001, 2002, 2003, 2004. Cuando llegamos al Ministerio de Economía en 2005, esta era la situación de la deuda. Pero Uruguay había también tenido que vivir una crisis financiera sin precedentes. Era un país que no tenía supervisión y regulación de instituciones de intermediación financiera. Había vaciamiento de bancos. Se vendieron bancos importantes del país a delincuentes internacionales, como los hermanos Rom, por ejemplo, o el señor Benamú, que terminó prácticamente huyendo del Uruguay. No había una autoridad en la materia que asegurara estabilidad financiera. Llegó a faltar una hoja de las actas del Banco Central sin que nadie pudiera explicar en aquellos años difíciles por qué faltaba esa hoja. Y esto era lo que ocurría en el Uruguay previo a los gobiernos del Frente Amplio. Por supuesto que cuando el país se planteó una salida de esa crisis muy honda, con Alejandro Achugarri a la cabeza, un ministro que hizo política en el mejor sentido de la palabra, nosotros lo acompañamos. Personalmente me tocó realizar tareas de apoyo importantes al ministro Achugarri, y creo que el país salió de esa crisis por el camino que debía tomar. Luego llegó el Frente Amplio, empezaron los cambios importantes, que son los que explican la nueva situación. Yo quisiera recordar todas las transformaciones institucionales y estructurales que hizo el gobierno del Frente Amplio para que nos demos cuenta, en primer lugar, que antes no existían, y en segundo lugar, que debido a ellas es que hoy tenemos los resultados económicos que tenemos. El país cambió la administración tributaria, instauró, como veíamos recién, un sistema tributario nuevo, instaló una oficina de administración de la deuda pública por primera vez en la historia del Uruguay, nunca había existido. Hoy no solo no somos
el segundo deudor del mundo con el Fondo Monetario, sino que no tenemos ninguna deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero además tuvimos una carta orgánica nueva del Banco Central, creamos nuevos mecanismos de supervisión y regulación de las instituciones de intermediación financiera. Agregamos a eso lo que nunca había existido, una corporación de protección del ahorro bancario, con garantías de depósitos. Recordemos los años en que los depósitos tuvieron que ser de alguna manera sometidos a un régimen de restricción total porque el país no podía salir de otra manera. Entonces, creo, por un lado, que el país previo a 2005 era muy distinto y con resultados muy negativos, y creo que los resultados positivos alcanzados después se deben a los cambios que se hicieron. Ahora, desde su experiencia política, ¿verdad?, frente a este panorama que usted ha marcado, el crecimiento económico, por ejemplo, el tema del empleo, que ha cambiado también sustancialmente, entre otras cosas, las inversiones. ¿Cómo se explica esta desconexión entre lo que las encuestas están marcando de intención de voto al Frente Amplio y de intención de voto a la oposición? Bueno, yo creo que aquí influyen varias cosas. Para empezar, siempre soy un defensor de estos instrumentos de asesoramiento y apoyo a la labor política. Creo que debemos respetarlas, creo que debemos saber leerlas también, porque siempre hay que encararlas con un criterio dinámico, tratando de examinar las tendencias. Explicaciones puede haber muchas, seguramente cuando podamos hacer una evaluación de todo este proceso y sus resultados tendremos más respuestas, pero también pesan las campañas, ¿verdad? Las campañas electorales, pesan, digamos, las distintas formas que se eligen de comunicación con la sociedad y con la gente, y seguramente parte de la sociedad uruguaya, en los sondeos que hemos visto hasta ahora, reflejan su, digamos, reacción frente a esas campañas y a esos contenidos de comunicación en todos los partidos, ¿verdad? Y en la conducta de todos los partidos se reflejan los resultados. A mí me parece que todavía es muy pronto, a pesar de que estamos cercanos al resultado electoral, para tomar conclusiones definitivas al respecto. Pero yo creo que en términos generales la gente valora los resultados positivos porque conoce sus vidas. La gente conoce sus vidas y conoce que esa vida definitivamente ha mejorado en los últimos 10 años. A través de lo que mencionábamos recién, el trabajo, la retribución, la calidad de vida, el acceso a cosas que tienen que mejorar mucho, pero que antes tenían restricciones importantes para buena parte de la población, y estoy hablando de la salud y la educación, ¿verdad? Yo creo que los uruguayos perciben los progresos que han habido desde este punto de vista. Y el relativo distanciamiento que pueden estar reflejando algunos sondeos de opinión está más vinculado a esta actitud de mayor exigencia de la que hablábamos hoy, que hay que respetar, vuelvo a repetir, que a una falta de valoración de lo logrado hasta ahora. Es como si el pueblo uruguayo, o una parte del mismo, estuviera diciendo sí, estamos mejor que antes, pero la verdad es que este camino nos está mostrando que deberíamos incluso tener nuevas mejoras en nuestra calidad de vida, y lo estamos manifestando a través de este resultado. Eso es lo que yo creo que está pasando. Seguimos en instantes.
entrevista con Danilo Astori, uno de los puntos que ha sido pregunta, y que es pregunta ahora para usted, es el llamado caso Pluna, que tocó en el ala la credibilidad frente amplista en dos de los puntos quizás más sensibles, la economía, de la cual hemos venido hablando, y la transparencia. En este sentido, costó también dos figuras como Lorenzo y Caloia, su renuncia, sus procesamientos de altísimo destaque en el Frente Amplio. Pero el tema continúa en agenda. Entonces, se acaba de reflotar la hipótesis Bari y mi pregunta es, a su juicio, Astori, ¿cuánto está costando en términos electorales esto? Bueno, lo dirá el tiempo también. Nosotros hemos asumido todas las responsabilidades que debíamos asumir, nos hemos hecho cargo precisamente de las características que ha tenido este proceso para el Uruguay. Hemos actuado permanentemente de buena fe, buscado lo que entendíamos desde el principio era la mejor salida para el país. En su momento señalamos que la realidad nos indicó que nos habíamos equivocado. Y yo diría que si tuviera que resumir en un concepto donde radicó la equivocación, diría que fue en insistir en tener una aerolínea de bandera nacional con participación del Estado. La realidad demostró, luego de una larga historia de problemas con Pluna, porque la vida de Pluna fue siempre absolutamente turbulenta, tormentosa, desgraciadamente para el país y para la propia compañía, y con la indicación de la realidad, fundamentalmente, llegamos a la conclusión de que también esta experiencia, que había empezado bien, terminó mal nuevamente. Y por eso dijimos, nos equivocamos. Digo que había empezado bien porque al comienzo los resultados fueron auspiciosos, al comienzo de la asociación con Leadgate. Pluna aumentó sus frecuencias, aumentó el volumen de pasajeros que transportaba, realmente funcionó como una línea de distribución regional, que era obviamente el objetivo más indicado y apetecible para Pluna, hasta que comenzaron los desequilibrios, no sin antes llegar por primera vez en mucho tiempo a un resultado operativo positivo, que Pluna no conocía desde hacía añares. Pero los desequilibrios condujeron al final que nadie quería. Me refiero fundamentalmente a tres de ellos. El primero es que no se puede ser una línea de distribución regional compitiendo en la región y teniendo el precio del combustible más alto de la región, por muy lejos. El segundo fue el desequilibrio entre frecuencias y flota. Pluna llegó a tener la flota más grande de su historia, 13 aviones, pero problemas de frecuencia, porque no obstante el aumento que yo señalaba, Pluna enfrentó dificultades para seguir teniendo las frecuencias que aspiraba a tener, sobre todo en la región. Y el tercer desequilibrio, que fue fundamental, fue el que existió entre el capital propio. La sociedad terminó teniendo, desde este punto de vista, poca espalda, como se suele decir en la práctica, y el financiamiento, esto es el pasivo, ¿verdad? Así que con estos tres desequilibrios se fue llegando al final que todos conocemos. Y bueno, la experiencia que hay que sacar es que estas equivocaciones no se pueden volver a cometer, obviamente. ¿Usted siente, por ejemplo, cuando el lunes el Partido Nacional presenta lo que llama su agenda de gobierno y el doctor Larrañaga enfila justamente sus cañones hacia usted, señalando su responsabilidad, nombrando a Matías Campiani, etcétera, y él
candidato Lacalle Pou señala los 300 millones de dólares, en fin, ¿usted siente que esto, orada su imagen personal, orada la credibilidad del Frente Amplio, va a quedar aquí, penetra en la sociedad? Bueno, vuelvo a repetir que la realidad indicará cuál es el balance definitivo desde este punto de vista. Yo lo que puedo señalar es que todos quienes participamos de este proceso, de esta experiencia, actuamos buscando lo mejor para el país y no le rehuimos a la responsabilidad, nos hacemos cargo de la misma. Eso es todo lo que puedo decir. La vida indicará, la realidad indicará en qué medida esto ha influido sobre la opinión pública. A propósito de decir cuando el Partido Nacional, cuando Lacalle Pou elige a la economista Susana Arbeleche como su ministra de Economía, se dijeron cosas positivas y cosas negativas. Dos cosas. ¿Cuál es la evaluación que usted hace? Y la segunda cosa, ¿usted debatiría con ella? Una muy buena funcionaria del ministerio. Precisamente la incorporamos a esa nueva oficina que creamos a partir de 2005 de gestión y administración de la deuda pública. Ella cumplió cabalmente con su trabajo, con profesionalidad, siguiendo la línea que habíamos concebido en el ministerio en este sentido, ¿verdad? Así que creo que se desempeñó muy satisfactoriamente, es una profesional competente. Debatir, estamos debatiendo ya. Yo hoy la estuve escuchando, estuve analizando y reflexionando sobre sus propuestas. Ella seguramente lo está haciendo conmigo. En cuanto a un debate directo, cara a cara, no lo tenemos entre nuestras prioridades. Hoy estamos dedicados preferentemente a otro tipo de comunicación y de actividad con la sociedad. ¿Por qué han desistido? Porque en lo personal, y creo que en esto no estoy sola, me resultaría particularmente interesante, se ha centrado todo bastante en los candidatos a presidente. Por otra parte se habla de los equipos y además, en el caso de ustedes es el único en el cual dos partidos han designado el ministro de Economía. Porque hay otros ministros señalados, por ejemplo, Bonomi en tal cosa o Educación. Pero en el caso de ustedes dos, ¿no sería particularmente interesante verlo? No hay que descartarlo en absoluto. Yo lo que estaba señalando y reitero ahora es que en este momento tenemos otras prioridades políticas y estamos dedicando nuestro tiempo al desarrollo de las mismas. Y en ese sentido, cuando usted escucha algunas de las observaciones que hace Arbeleche, ¿tiene alguna precisión para hacer al respecto en este momento? Bueno, por supuesto que tenemos siempre observaciones para hacer. Ya he hecho algunas, ¿verdad? Sí, sí. Por ejemplo, la de reflexionar en cuanto a lo que es un ministro de Economía. Un ministro de Economía es un actor fundamentalmente político. Recuerdo que nosotros contrapusimos esta imagen con la de un técnico que se considera solamente tal y hace descansar la responsabilidad política en alguno de sus superiores y en particular el presidente de la República. Y yo creo que ese es un error muy importante, porque el ministro de Economía, en realidad lo creo para cualquier ministro, pero particularmente para un ministro de Economía, el sentir, digamos, el involucramiento político hasta las últimas consecuencias es absolutamente fundamental. Porque un ministro de Economía está para sentirse una parte fundamental de las transformaciones que hace el propio ministerio y al mismo tiempo las transformaciones que hacen otras áreas de decisión pública que el Ministerio de Economía tiene la obligación de hacer posibles, ¿verdad? De hacer factibles.
Y por eso el carácter fundamentalmente político que tiene el Ministerio de Economía está por encima de cualquier interpretación tecnocrática acerca de su función. Por supuesto que cuando la función política está respaldada con competencia técnica, todo bien, todo mejor, pero hay que reconocerse como un sujeto político. Y eso no ocurrió en el caso de Azucena Arbeleche. Y luego cuando uno escucha, digamos, los razonamientos, los análisis que se hacen, por ejemplo, en materia fiscal, en materia de inflación, en materia macroeconómica concebida en su conjunto, se percibe que todo ese análisis es coherente con esa aproximación tecnocrática a la función del Ministerio de Economía, porque no hay una sola mención a las transformaciones estructurales, institucionales que tiene que realizar un Ministerio de Economía. Y digo más, cuando se advierten supuestas luces amarillas, creo que se usó esa expresión, para señalar que la situación fiscal del país no es sostenible, yo tengo una discrepancia muy grande con eso, porque la situación fiscal del país no solo es sostenible, sino que es la mejor que ha tenido en mucho tiempo. Y por eso sembrar desconfianza, señalar que hay aspectos riesgosos en la gestión de la política económica, primero es una manera de esquivar responsabilidades propias del pasado, indirectamente, ¿verdad? En segundo lugar, es prácticamente adelantar lo que de llegar al gobierno harían en materia fiscal, que se llama ajuste fiscal. Esto es un recorte importante del gasto, quizá un mayor peso tributario, probablemente, pero en todo caso un ajuste, porque para eso están de alguna manera preparando este discurso previo. A propósito de las decisiones que se toman desde ese actor político que es el ministro de Economía, uno de los temas es la educación. En ese sentido, el Frente Amplio ha fijado ese 6% con determinadas características, ¿verdad? Es el único partido que ha fijado un determinado porcentual, pero al mismo tiempo todos los partidos coinciden, y usted mismo lo hace sistemáticamente, en el desencanto o la fuerte crítica a los resultados de una inversión nunca suficiente, pero sin precedentes, y eso, los resultados que se llaman de gestión. Sí, el caso de la educación es uno de los principales desafíos que tenemos pensando en el futuro. Tenemos muchos problemas para resolver. Y comenzando por lo más importante, digamos, la aproximación más global e integral, yo diría que Uruguay necesita tener un sistema educativo. Algún televidente podrá preguntarse, ¿pero cómo? ¿No tiene un sistema educativo? Bueno, yo creo que un sistema educativo, como lo indica el concepto, organizado e integral, no lo tenemos aún. No tenemos un sistema donde esté toda la educación pública, toda la educación privada, toda la educación formal, toda la educación informal, coordinación entre todos esos participantes y una conducción nacional. Esto es una educación sistemática, organizada de esa manera, pero además con criterios de orientación y de impulso nacional, sobre la base de criterios coherentes con las prioridades del proyecto nacional que es el Uruguay. Eso no lo tenemos y eso hay que irlo construyendo. Por eso dije que empezaba por lo más global, por lo más integral. Necesitamos desde infraestructura física superior a la actual hasta contenidos de la educación que estén a la altura de lo que el mundo y las necesidades del país nos estén indicando.
pasando por una profesionalización de los docentes que aún está lejos de haber llegado a niveles aceptables. Por supuesto que hay velocidades diferentes, hay ramas de la enseñanza donde se ha avanzado un poco más que en otras. Yo creo que en materia de educación inicial y primaria por un lado y la terciaria por otro, han habido avances superiores a los de la enseñanza media. En la enseñanza media tenemos los problemas más agudos que se pueden concebir hasta ahora. Entonces, todo esto necesita, además de un gran esfuerzo especializado en la materia educativa, el apoyo de los recursos que supone hacer cambios y transformaciones tan profundas como las que estoy mencionando. Ahora, el lunes, en la tercera charla en Antel, justamente se habló de y sobre educación y con expertos en educación también. El barco va en una dirección, pero por otra parte hay miles de personas, miles, Astori, usted lo sabe bien, que si no son incluidos, se pierden. Se pierde la sociedad del presente, se pierde el futuro, pero permítame que le diga, se pierde cada vida, se pierde la vida de José, de María, de Miguel, se pierde cada vida. ¿Usted siente que en estos 10 años se han cometido errores relevantes, que son responsabilidad de estos gobiernos del Frente Amplio, que no se ha logrado una ley de educación satisfactoria, que no se ha logrado una estructura satisfactoria, que se ha fallado en esto y que ahora se puede hacer que este barco marche mejor? Todo gobierno tiene aciertos y errores y tenemos que estar dispuestos a aceptar esos errores, a tener autocrítica, a aprender de los errores. Se aprende mucho más de los errores que de los aciertos. Y en materia de educación, sin duda, los ha habido. No lo puedo negar, sería absurdo. Precisamente por esa razón es que hoy tenemos desafíos, como decía yo antes, tan relevantes, tan importantes, que abarcan toda esa amplia gama de problemas a abordar, como los que mencioné en la pregunta anterior. Significa entonces que tenemos, obviamente, un terreno muy importante por encarar y en el cual tenemos que seguir avanzando. Así que creo que tenemos que hacer autocrítica al respecto, no solo en educación, también en otros ámbitos. Ahora, de la sociedad. pero incluso se ha señalado, y aquí sí le pido su firme opinión, ¿no? Que sin un gran acuerdo nacional, el tema de educación no se resuelve. ¿Usted cree con el panorama de hoy que ese gran acuerdo nacional interpartidario será posible? Se intentó, hasta ahora lamentablemente no fue posible, pero tenemos que insistir, sin ninguna duda. Es una de las grandes potenciales cuestiones de Estado que tiene el país. Al principio de este gobierno se realizaron algunos intentos sobre materias muy relevantes como la educación, la energía, la seguridad pública, ¿verdad? La preservación del ambiente. En algunos casos fue posible algún avance muy focalizado, muy parcial. En educación misma podemos señalar que es un avance la creación de la Universidad Tecnológica, por muchas razones. Es un avance porque, bueno, por primera vez en su historia el país tiene 2 universidades públicas, solo que una de ellas está muy proyectada hacia el interior del país. O sea, es una universidad que no ha esperado que vengan sus estudiantes, sus alumnos. Está comenzando a ir al encuentro de los mismos. Y eso es muy bueno. Y eso fue apoyado por todos los partidos. Quiere decir que ahí hay un testimonio, una demostración
de que puede haber acuerdos posibles. Ahora, en materia de educación, lo ideal sería que tuviéramos un conjunto de lineamientos fundamentales más integrales, más globales, más referidos al sistema educativo, como señalábamos hoy. Permítame 3 preguntas finales, casi de respuesta muy breve, 3 o 4, porque el propio lunes también se anunció el Sistema Nacional de Cuidados. ¿Cómo se va a financiar? Bueno, seguramente con la actividad que el país debe desarrollar y a través de las vías por las cuales el Estado obtiene sus recursos para financiar sus necesidades. Hoy hablábamos de la educación y del 6%, sí. Ahora hablamos de cuidados. Yo quiero señalar que tanto en materia educativa, con respecto a ese 6%, como con respecto al sistema de cuidados, como fue expuesto por nuestro candidato, el doctor Vázquez, el pasado lunes, lo que tenemos son metas a las que hay que ir avanzando gradualmente. Nosotros no vamos a tener, en caso de ganar y llegar a la elección, el 6% en el año 2015. Es una meta a la que nos vamos a ir proyectando durante el transcurso del periodo, y el sistema de cuidados, cuya evaluación anual en materia de recursos llegó a los 240 millones de dólares, es una evaluación que corresponde al sistema funcionando a pleno, cosa que está muy lejos todavía de suceder. Vamos a ir incorporando gradualmente a los diferentes colectivos a los que refiere el sistema de cuidados, los núcleos vulnerables de niños de menos de 3 años, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, pero comenzando por las situaciones más críticas. Hoy mismo ya se vienen discutiendo los criterios para seleccionar cuidadores de personas con capacidades diferentes y dependencia severa. Es un primer comienzo. Estamos en la etapa de selección. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ver esto como proceso, como un proceso que va a ir alcanzando su desarrollo total durante el transcurso del periodo. Hillary Clinton lo está pensando. Cristina Fernández está culminando. En Brasil no sabemos qué va a estar pasando, porque o es Marina o es Dilma. Usted propuso a Mónica Xavier, bueno, ya fue, no hay en ninguna fórmula ninguna mujer. ¿Podrá esperarse frente a ese atraso que se da en todos los otros planos, en cuanto a representación de género? Usted lo marcó sistemáticamente. ¿Podrá esperarse un gabinete paritario? Bueno, ojalá. Yo lo desearía con toda mi alma, porque soy ferviente defensor de la equidad de género y de generaciones. Estamos muy lejos, Es el país con menos ministras hoy de toda América Latina. Y es algo que no nos puede suceder. No sé si llegaremos a la paridad, pero ojalá tengamos muchas mujeres en el gabinete. Ojalá tengamos más parlamentarias, tenemos muy pocas, 13% de los parlamentarios del Uruguay son mujeres. Está por debajo de los países árabes, lo digo con el mayor de los respetos, está por debajo del promedio mundial, que está en aproximadamente 16%. El 48% de la población, que somos nosotros, copó el 100% de las fórmulas presidenciales. No hay una sola mujer en ninguna fórmula presidencial. Y bueno, esto es lo que hay que superar, ¿verdad? Bueno, yo aspiro a que uno de los cuerpos que presido, que es el Senado, tenga a partir del 15 de febrero del año que viene por lo menos 10 senadoras. Bueno, hay mucha lucha, hay mucha discrepancia y hay muchas incluso mujeres en distintas filas que están bastante enojadas con sus respectivos partidos. 2 preguntas finales, Danilo. ¿En qué solamente una puede elegir? ¿En qué cosa no puede fallar
el Frente Amplio si obtiene un tercer gobierno? En educación. Las encuestas siguen dando segunda vuelta. El Frente Amplio revirtió la tendencia a la baja, pero el balotaje parece inevitable y la falta además de mayoría parlamentaria. Hay un número de indecisos que varía, algunas encuestadoras ajustando dicen 7%, 5%, otras llevan hasta el 15%. ¿Qué elemento manejaría usted como llave para la convicción de esos, o captación del voto de esos indecisos? Bueno, la comunicación más clara de la que seamos capaces acerca de, por un lado, los avances que hemos tenido, que no son para nada despreciables, al contrario, son avances que el país no había conocido antes, en muchos de los ámbitos más cercanos a la calidad de vida de la gente. Y no tanto planteándolo en función de estadísticas, de resultados, de números, sino en cuanto a circunstancias de la vida real de la gente. El haber accedido a un trabajo, a un salario, a la casa con la que se soñó durante mucho tiempo y nunca se había podido conseguir antes. Esto es a situaciones muy concretas, eso por un lado. Y por otro lado, a la comunicación también más clara de la que seamos capaces acerca de que para nosotros no es más de lo mismo, queremos más. Queremos más en la misma medida que la gente quiere más de lo que obtuvo hasta ahora. Y tiene todo el derecho a querer más. Entonces, tenemos que ser capaces de demostrar que podemos querer más porque pudimos hacer lo que hicimos antes. O sea, podemos porque pudimos. No es que estemos haciendo una apuesta en el vacío, haciendo que la gente se pregunte, pero ¿y serán capaces de hacer lo que me están señalando que van a hacer? Bueno, alguna credencial tenemos, y la credencial son estos 10 años de gobierno del Frente Amplio, respecto a los cuales no queremos poner el piloto automático, no queremos navegar manteniendo lo bueno que se ha logrado o el bienestar alcanzado hasta ahora. No, queremos mucho más. Esto es lo que hay que transmitir. A lo largo de estos años y le agradezco firmemente que haya estado esta noche, hemos dialogado con usted sobre lo que significa comunicar, que es una parte de gobernar, y a lo largo es una parte íncita. ¿Y qué parte? ¿Qué parte? Entonces, a lo largo de estos años también yo he escuchado decir a distintos actores políticos de la fuerza de gobierno, lo que pasa es que comunicamos mal. ¿Siente usted que en este momento, frente a una campaña muy buena del Partido Nacional, muy buena, objetivamente, ha pegado y muy fuerte, su fuerza política lo está haciendo bien? Tenemos que mejorar siempre. Acá se aplica lo de la autocrítica, sí. Lo de no descansar en ningún laurel, porque no existen laureles en esta materia, en la necesidad de, con humildad, con mucha humildad, examinar cada paso que se da y, por lo tanto, comunicar cada vez mejor. Pero me voy a permitir agregar otro verbo, comunicar que gobernar es arriesgar. No se gobierna sin arriesgar. Una vez alguien me dijo que el principal riesgo de un gobierno es equivocarse. No estoy de acuerdo. El principal riesgo es no hacer nada y tratar de navegar con ese piloto automático. Así que mejorar la comunicación, pero en la comunicación incluir la idea del riesgo, ¿verdad? De la audacia, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Ir para adelante.
Gracias por haber estado. Con mucho gusto. Seguimos en instantes. Amigos, gracias como siempre por acompañarnos esta noche y también esta invitación de Antel a propósito del Antel Fest 20 y 21 de septiembre en San José, con espectáculos con entrada libre y gratuita y unidos por la música y por ese claim Antel, avanzamos juntos. Y con esto me despido hasta el próximo miércoles, deseándoles, como siempre, buenas noches y buena suerte.